Vamos a presentarles, seguramente todas y todos ustedes lo conocen, a Ricardo Bucio Mujica, quien es el presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ricardo es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un diplomado en Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social por la propia universidad y la Universidad de Chicago, y es miembro del Consejo de la Maestría en Derechos Humanos de dicha universidad. Fue director general adjunto del Instituto Nacional de Desarrollo Social, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, coordinador nacional de Cáritas Mexicana, y ha sido especialista invitado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Asimismo, ha participado durante más de 28 años con organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de situación de exclusión y discriminación, así como diversos periódicos e integrante de diversos órganos colegiados. El día de hoy nos va a presentar la conferencia magistral sobre políticas públicas antidiscriminatorias. Ricardo, por favor. Un buen día a todas y a todos. Espero que hayan pasado una buena noche y que tengamos una buena jornada hoy de trabajo. Voy a hablarles de políticas antidiscriminatorias y políticas de igualdad de trato, políticas en general para la igualdad de trato. Y voy a tratar de dividir la presentación en tres partes. Voy a tratar de dividir la presentación en tres partes, ahora les indico cuál. Primero, partiendo desde esta perspectiva que ahora vemos en pantalla. Vamos a hablar de un derecho, no solamente de acciones que hace el gobierno, que hacen las instituciones públicas, que hacemos desde las instituciones públicas, sino política pública para que se pueda garantizar un derecho que es de alguna manera una llave de acceso a los demás derechos. Por eso, cuando vemos además en la reforma del Constitucional del 2001, además de la prohibición de la esclavitud, el artículo primero constitucional consignaba el derecho a la igualdad y a la no discriminación, de tal manera que todos los derechos reconocidos, todo lo que está legalmente reconocido, incluso con la perspectiva de reconocer los que aún no estén, puedan ejercerse en igualdad de condiciones. Es desde esta visión el derecho a tener derechos, una suerte de derecho a tener derechos, derecho a que todo lo demás que está reconocido en el marco legal pueda ser ejercido por todas las personas. Bien, vamos entonces a tratar de dividir en estas tres partes. Primero, la acción igualatoria y la acción desigualatoria del Estado. Las políticas públicas antidiscriminatorias contra la discriminación y el enfoque antidiscriminatorio en políticas públicas que no son precisamente políticas públicas contra la discriminación, que es la gran mayoría de las políticas públicas que hay en nuestro país, de las acciones de las instituciones públicas que hay, no están destinadas a combatir la discriminación, pero tienen que tener un enfoque antidiscriminatorio, tienen que construir desde ahí la igualdad de trato. En cuanto a la acción igualatoria y la acción desigualatoria del Estado, ayer Luis F. Aguilar nos decía que por fallas del Estado, por fallas del sistema democrático, hemos tenido en algunos momentos de la historia primero una negación de derechos. Esto es una desigualación de trato legalmente establecida en nuestro país. Ha habido momentos en que los grupos de población han tenido claramente restringidos derechos respecto de otros grupos de población. Hay todavía algunos casos
afortunadamente pocos, teníamos cientos de casos en la legislación nacional, tenemos ya pocos, pero seguimos teniendo. Les doy un dato que deben de conocer seguramente: 26 códigos civiles en el país homologan o expresan, nominan la discapacidad como imbecilidad, estupidez, idiotez, incapacidad, ¿no? Esa es una denominación de los códigos civiles, pero en realidad es un trato, es la forma en cómo la legislación ha visto a las personas con discapacidad a lo largo de la historia. El Estado, a través de las acciones legislativas y ejecutivas, ha tenido una acción desigualatoria, pero también ha tenido una acción igualatoria. Ha tenido una acción igualatoria, por ejemplo, en tratar justamente de que este marco legal se homologue sin distingos para todas las personas, que la Ley General de Educación no establezca restricciones para que personas por ninguna condición, por ninguna circunstancia, puedan ejercer el derecho a la educación. La Ley General de Educación no establece distingos, pero en la medida en que el sistema educativo se ha ido desarrollando, y esto lo podríamos hacer comparativo al sistema de salud, al sistema de seguridad, al sistema de protección social, a todos los sistemas, el sistema económico, a todos los sistemas y subsistemas que tiene nuestro entramado institucional, en la medida en que se ha organizado y ha ido convirtiéndose en servicios y en bienes para la población, ha llegado de manera desigual. El marco que nos trató a todos en principio por igual, el marco legal que no puso distingos, se convirtió en políticas públicas desiguales que llegaron a la población de manera desigual, y a algunas personas les tocó educación de calidad AAA y a otras personas les tocó educación multigrado, educación sin calidad, educación incluso sin maestros como tal, sin docentes como tal formados. Y ese trato, esa forma en que el Estado hizo que los servicios llegaran de manera desigual, no solo fue un trato desigual, sino desigualó a la población. La población que pasa por un sistema educativo o que pasa por otra forma de un sistema educativo o que pasa por otra, tiene en su posibilidad de desarrollo de vida, en su posibilidad de vida adecuada, situaciones totalmente distintas. Ha sido desigualado por la acción del Estado. Nuestra situación de salud, ayer lo decía, por ejemplo, Regina Tamés, las mujeres que viven violencia obstétrica, sobre todo las mujeres indígenas que pueden vivir violencia obstétrica, las personas homosexuales y con VIH en las cárceles, las personas en minorías religiosas que viven en situaciones rurales, en contextos rurales pequeños, son tratadas de manera desigualadas por la acción del Estado. El Estado ha tenido entonces siempre una doble característica, una perspectiva formal, también lo vimos ayer, hay una igualdad real y la igualdad formal, la igualdad legal, a la democráticamente vistos con la misma perspectiva en derechos y en dignidad, pero tiene maneras de organización pública, de la acción pública, y después maneras de organización social que no regula adecuadamente la acción pública, porque las comunidades, las personas, la relación intrafamiliar se organiza de manera discriminatoria, a veces una regulación adecuada, a veces con la omisión y la ausencia del Estado. Todo este tipo de acciones del Estado han tenido también efectos desigualatorios. ¿Podemos ver el video, por favor? Les voy a presentar un video que seguramente conocen, pero que voy a tratar de referir a las políticas. ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué?
Porque ya está blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este, ¿Cuál muñeco es bueno? este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco? ¿Por qué? ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. Se parece más a ti. Un poquito a este. Y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí, nos vamos. Creo que si pudiéramos juntar a todas y todos los servidores públicos del país en un solo, hiciéramos una encuesta similar poniendo a la población enfrente, también cierto tipo de respuestas. ¿Quién merece los mejores servicios públicos en el país y quién no? ¿No? ¿Qué tipo de población, si pudiéramos dividir a las poblaciones? ¿Quién merece tener accesibilidad a todos los espacios y quién solo tiene restricción en la enorme mayoría de los espacios públicos, en lo físico, en la comunicación? ¿Quién merece tener la mejor seguridad, seguridad social, la seguridad? ¿La población merece los mejores estándares de seguridad? No. ¿Quién merece que el modelo económico oportunidades reales de desarrollo y quién merece posibilidades de subsistencia o de supervivencia? ¿Qué población se parece más a los servidores y a las servidoras públicas, ¿no? Creo que incluso con esta última pregunta podríamos responder como responde el niño. Prefiero un tipo de población. Prefiero un tipo de población y no es que cada uno en lo personal lo prefiera, sino que el conjunto, la cultura institucional, la acción del Estado ha preferido ciertos tipos de población y a otros no los ha preferido, ¿no? A otros
instaurado en la ley de política pública que distribución presupuestal y que han hecho que la sociedad esté de muchas formas desigual. Aquí tenemos una imagen que yo no sé si ustedes alcancen a ver, yo no. No, esta acá atrás sí la veo, pero de cuestiones en donde preguntamos a la población qué tanto cree que en México pasan ciertas cosas, que no le den trabajo a las personas mayores, 58.6%. Cuando preguntamos esta pregunta de si se justifica o no darle trabajo a las personas mayores cuando hay desempleo, 52% dice que no se justifica darle trabajo a las personas mayores, ¿no? ¿Para quién es el empleo? Y entonces además todas las cuestiones aunadas al empleo, las prestaciones, ¿se justifica pegarle a los niños para que obedezcan? 55% dice que sucede. Pero cuando preguntamos si se justifica, 27% dice que sí se justifica. La violencia es parte del método educativo. Una nalgada nunca cae mal, ¿no? Un grito del policía, un abuso de autoridad nunca cae mal para mantener el orden. Si se le pega a las mujeres, 95% de la población dice que en México, dice saber que en México se le pega a las mujeres. El grupo de población que más justifica la violencia son los adolescentes. Entre 14 y 17 años, 17% de la población cree que se justifica golpear a las mujeres. Esto no solo es un efecto del trato desigual que ha tenido el Estado y que tiene la sociedad hacia su interior, sino también es un efecto de la falta de confrontación pública ante estas situaciones, ¿no? México sabe, 95% de la población sabe que se golpea a las mujeres y esto no es un tema de alarma social. Los números que vimos ayer en el segundo panel sobre la desigualdad en el terreno de lo socioeconómico, del acceso a derechos sociales y económicos, sobre todo para la población indígena, no es un tema de alarma social y lamentablemente no es un tema de alarma de las instituciones públicas. Aquí dice la población de trabajadoras domésticas que cuentan con contrato laboral, 91.6, en realidad es 94% no cuentan con contrato laboral. ¿Para quién son los contratos? ¿Quién tiene derecho a tener contrato laboral? Yo creo que quienes estamos aquí sentados, sentadas, sí. Yo creo que mayoritariamente, porque es el 94%, quienes estamos aquí sentados y sentadas, no creemos que las trabajadoras del hogar deban de tener derecho a tener un contrato laboral. Hay una perspectiva de desigualdad y trato que también se da por la falta de regulación del Estado, porque esto es una obligación legal, está establecida en la Ley Federal del Trabajo, pero el Estado no hace que se cumpla entre los particulares. Bien, la discriminación, sabemos, es una desigualdad de trato, siempre con características de ser desventajoso, un trato desventajoso, sistemático e injusto, porque podría ser una desigualdad de trato positivo, como son las acciones afirmativas. La discriminación tiene esta perspectiva, es desventajosa, es sistemática, es decir, siempre sucede con las mismas personas y los mismos grupos de población y es injusta, no tiene motivo justificable, no tiene racionalidad, no tiene proporcionalidad. Hoy dice eso tal cual la Ley Federal contra la Discriminación. Y es sistemático, y es tan sistemático que cuando ustedes ven los motivos prohibidos de discriminación que dice el párrafo 5º del artículo 1 constitucional, son prácticamente los mismos motivos prohibidos de discriminación que tienen todas las legislaciones antidiscriminatorias o todas las constituciones en el mundo. Siempre son los mismos, por motivos de sexo, por motivos de género, por motivos de edad, de discapacidad, por motivos de nacionalidad, por motivos de tono de piel, de origen étnico, de origen racial, etcétera. Tenemos una relación sistemática de desventaja con esos mismos grupos de población, que es, como se menciona, carente de justificación y es resultado, y da como resultado la limitación de derechos y libertades. El reporte sobre la discriminación en México del 2012 considera
como un acto discriminatorio a todo proceso, mecánica, contexto, institución, discurso o norma que esté dispuesto para o que tenga por efecto, eso dice la ley, puede no estar dispuesto para, puede no tener el objeto de discriminar, pero puede tener como efecto la discriminación, ¿no? La primera propuesta de la ley contra la discriminación decía que la discriminación o es una conducta que tiene por objeto la exclusión o la limitación de derechos. Ahora ya no dice eso la ley dice, bueno, que tenga por objeto o por efecto, ¿no? Aunque la intencionalidad no sea discriminatoria. Yo creo que en principio la mayoría de los actos de discriminación, de las situaciones, los contextos, procesos, normas discriminatorias en nuestro país no tienen una intencionalidad discriminatoria, pero sí tienen un efecto discriminatorio, ¿no? Lo vemos en esta lámina. Todos y todas sabemos, y en México es un dicho común, las trabajadoras son la felicidad del hogar, ¿no? Que se vaya mi marido, pero mi trabajadora no, ¿no? Que me muera yo, pero no mi trabajadora. Pero tenemos esta relación también discriminatoria. El objeto no es discriminatorio. Cualquier acción propiamente, y quiero referirme a cualquier acción pública, porque en las acciones de las instituciones públicas tenemos la norma de distinta forma, aunque muchas veces oficio o circular mate constitución, pero tenemos normas de muchos niveles, tenemos contextos, tenemos procesos, tenemos mecánicas que se dan al interior, tenemos criterios de actuación, tenemos políticas formales y tenemos políticas informales, tenemos códigos de conducta y de comportamiento que están establecidos y que subyacen en las instituciones antes de nosotros y después de nosotros, pese a nosotros incluso, y que tienen una posibilidad, un efecto injusto, asimétrico y sistemático para tratar de manera desigual a la población. Esta cuestión que menciona como característica de la discriminación el reporte del 2012 es claramente evidenciable cuando vemos cómo está dividido el país por indicadores. Si juntamos un conjunto de indicadores en el ámbito de lo económico que tienen que ver con propiedad, con acceso al crédito, con ingreso, con posibilidad de ser acreditado y reconocido como un interlocutor financiero, cuando vemos indicadores sociales de acceso a educación, a salud, de calidad, de acceso a seguridad social, de protección contra riesgos, cuando vemos indicadores también que tienen que ver con pobreza, con marginación, acceso a agua potable, a piso corriente, a caminos transitables todo el año, etcétera, siempre son los mismos grupos de población que están en ventaja y siempre son los mismos grupos de población los que están en desventaja en todos los indicadores, ¿no? No es que las mujeres tengan ventaja en lo económico y tengan desventaja política, o tengan ventaja social y tengan desventaja cultural. Tienen desventaja en todos los órdenes con respecto a los hombres. No es que las personas con discapacidad en lo político sí tienen la posibilidad de tomar las decisiones públicas, no la tienen en el ámbito político, tampoco económico, tampoco religioso, tampoco social. Hay una situación sistemática que tiene que ver claramente, y aquí podríamos ver en dónde está la responsabilidad de la política pública, tiene que ver con la acción del Estado, porque todo lo que concierne al conjunto de la sociedad es responsabilidad de las instituciones públicas, no es responsabilidad de los individuos, no es responsabilidad de los grupos sociales, es responsabilidad de las instituciones públicas. El marco legal se ha ido modificando, creo que es muy sustantivamente desde hace por lo menos 25 años, ¿no? Tenemos en 1992 el reconocimiento de la multiculturalidad en México, el reconocimiento de las asociaciones religiosas
tenemos en 94 también un despertar sobre la situación de los indígenas, tenemos un reconocimiento de los derechos lingüísticos, un reconocimiento de las personas con discapacidad, un reconocimiento de los derechos de los adultos mayores, reconocimiento de los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género. Si viéramos el marco legal que tenemos hoy contra el que había en los años 70, este es otro país. El marco legal es otro en términos de igualdad, pero las acciones del Estado no han tenido un efecto en ese mismo sentido. En parte por esto, porque la desigualdad de trato tiene una relación simbiótica con la desigualdad socioeconómica. Eso dice también el reporte. La desigualdad socioeconómica como una expresión de las muchas desigualdades que vivimos, de la desigualdad en el acceso a la justicia, de la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos, de la desigualdad en el acceso a la propiedad. Hay una relación simbiótica y tenemos, y aquí me adelanto a una de las conclusiones de la última lámina, lo mencionaba también ayer Luis Aguilar cuando hablaba de esta necesidad de trabajo transterritorial, transinstitucional. Ningún problema se acota o se subsume en el ámbito de una sola institución pública o de un solo gobierno. Tenemos una perspectiva normalmente de parcializar, de segmentar, de cortar la acción del Estado. Y entonces una institución hace cierta cosa para cierto grupo de población y la cosa siguiente o la dimensión siguiente que tendría que dar la posibilidad de que la primera funcionaria no la hace nadie o la hace otra institución de manera contraria, ¿no? También decía, hay políticas públicas que contradicen a otras políticas públicas y que hacen que los efectos estén siempre desequilibrados en ese sentido. Las políticas públicas antidiscriminatorias. Bien sabemos que detrás de la discriminación hay una serie de factores estructurales, culturales, legales, institucionales, informales, la mayoría de ellos, otros todavía formales, que permiten que estas situaciones se den y que hacen que la discriminación no sea un fenómeno separado de la corrupción, separado de la impunidad, separado de la desigualdad socioeconómica. Todas las sociedades, en cuanto mejor nivel económico tienen, en cuanto mejor nivel democrático tienen, en cuanto mejor nivel de acceso a la justicia tienen, todas estas sociedades tienen menor discriminación. Hay una condición sine qua non entre el desarrollo de las sociedades y la disminución de la discriminación. No hay ninguna sociedad en el mundo que tenga altos niveles democráticos de desarrollo educativos que tenga altos niveles de discriminación. Y la fórmula es contraria. Los países que tienen mayor pobreza, mayor violencia, mayor inseguridad, menor acceso a bienes y servicios, tienen también mayor discriminación. Hay una serie entonces de factores estructurales que tienen que ver con toda la vida, con toda la acción del Estado, factores de poder, factores culturales, factores legales e institucionales, leyes discriminatorias. Y aquí señalo un punto que después también está descrito nuevamente. Hay factores de poder. La discriminación siempre supone relaciones de dominio entre grupos. El hecho de que las trabajadoras domésticas no tengan contrato y no tengan acceso a la seguridad social privilegia a los empleadores, ¿no? El hecho de que exista una dificultad real, pero muchas veces organizada por el Estado, de llevar bienes y servicios de calidad a toda la población, posibilita que otras poblaciones sí lo tengan. Hay relaciones de dominio, la discriminación, dominio, el machismo, la misoginia, la homofobia, todas estas expresiones de discriminación suponen relaciones de dominio. Y es al Estado, no solo al que le toca ejercer el poder, sino al que le toca. Toda acción pública es un ejercicio de poder y es una acción regulatoria de poder. Y creo que esto no tenemos que perderlo de vista porque
ayer que veía las preguntas que le llegaban a Luis F. Aguilar, también había varias preguntas que decían, bueno, pero ¿qué hace el gobierno? Bueno, pero ¿y el gobierno qué hace esto? Bueno, pero el gobierno está aquí sentado. ¿O quién es el gobierno? Este es el gobierno, ¿no? Normalmente la parte negativa del gobierno está siempre en otras personas, la parte positiva siempre ahí estamos. Todas las personas vivimos en el lado correcto de la ecuación, ¿no? Y todos los contrarios, todas las personas que nos parece que toman malas decisiones están en el lado incorrecto de la ecuación. El ejercicio de la función pública es un ejercicio de poder y tiene que ser un ejercicio también para regular las relaciones de poder al interior de la sociedad. Por eso las medidas que las instituciones públicas tienen que tomar la discriminación deben de ser políticas públicas, no deben de ser decisiones personales, no deben de ser acciones propias de la voluntad y de la bondad de los servidores o de las servidoras públicas, no deben ser solamente, digamos, buena voluntad. Acabamos de oír la semana pasada a un líder político que dice que la propuesta es que la gente sea honesta y que sean buenas personas. No necesitamos, claro que necesitamos la honestidad, es mejor que las personas sean buenas personas, lo que necesitamos es ejercicio de derechos, ¿no? Necesitamos ejercicio de derechos y eso solo lo pueden garantizar políticas públicas, no decisiones personales. En este país sabemos, lo escuchamos todo el tiempo, cada que hay un cambio en una oficina, cada que hay un cambio en un gobierno, pues vamos a ver si lo que se hizo continúa, porque uno nunca sabe, ¿no? Si el que llegue va a hacer otra política pública, va a pensar que la ley es otra ley, ya lo regula otra ley, ya tiene otra perspectiva, etcétera. Las políticas públicas, acciones estratégicas, deliberadas, intencionadas, decía Luis Aguilar ayer, dotadas de un fundamento legal, y creo que esto, aunque es obvio, es de obvia y urgente resolución, dirían los legisladores, no es lamentablemente lo más común. Hay muchas acciones que se hacen sin fundamento legal y a las que se le busca cómo lo podemos fundar y motivar, pero no tienen en principio una respuesta a un mandato. Cumplen y deben de cumplir el cometido de modificar el statu quo. Si no hay una modificación del estado de las cosas, no puede combatirse la discriminación. Puede mejorar la situación en la que viven ciertas personas, puede mejorar la posibilidad de que una persona en particular o un pequeño grupo tenga mejores condiciones de acceso a la educación, pero no se elimina la discriminación a ese colectivo en particular. La falta de educación para los migrantes, la inseguridad que vive esta población, la falta de acceso en niveles de calidad similares de la población indígena respecto a no indígena a la educación. Esto requiere modificación del statu quo de la discriminación y transformar condiciones prevalecientes de desigualdad de trato. Creo que esto nos da una primera tarea. ¿Cuáles son, en el espacio en el que cada una y cada uno estamos, cuáles son las condiciones prevalecientes de desigualdad de trato? En la oficina, en el espacio, en la institución en la que están, cuáles son las condiciones prevalecientes de desigualdad de trato. Afectan a los nuestra acción afecta en conjunto a los mismos, para eso tenemos una gran organización, porque tenemos una cultura sistematizada, pero las condiciones prevalecientes de desigualdad de trato sí son diferentes. Prevenir la discriminación exige un cambio cultural que modifique las acciones institucionales y también las conductas de las personas, pero tiene que modificar las acciones institucionales. Yo no sé, igual si hiciéramos una encuesta podríamos saber si después de la reforma constitucional de junio del 2011 las acciones de todas las instituciones públicas se modificaron, porque el marco legal se modificó completamente, ¿no? La reforma constitucional del 2011 modifica la relación entre Estado y sociedad completamente, pero no las acciones institucionales, ¿no? La configuración de un cambio cultural o de mentalidad social se hace
si hay estrategias y si hay acciones públicas. Y este tema es un tema del cual se habla poco en las instituciones públicas, del cambio cultural, de la necesidad que tenemos desde el gobierno de promover un cambio cultural, desde los gobiernos de promover un cambio cultural. Pareciera que a las instituciones nos tocan bienes y servicios, la cultura social le toca a la sociedad o le toca incluso a los privados, a los medios de comunicación, a la publicidad, a los grupos intermedios, a los grupos de poder sociales. El cambio cultural para la igualdad corresponde a las políticas públicas. Por ello, para ello es decisivo que existan políticas públicas permanentes, no acciones específicas, no solo, por ejemplo, campañas de difusión, que es, cuando hablamos de situaciones de discriminación, lo primero que se nos ocurre a las instituciones públicas. Al CONAPRED nos piden que hagamos una campaña de difusión cada día, cada vez que conocemos una nueva institución, háganos una campaña de difusión. La difusión, primero, no cambia solamente por sí sola la cultura y no es una acción permanente de política pública. Está destinada a visibilizar la desigualdad de trato, pero no la reduce por sí misma. Necesitamos otras políticas públicas de reducción de la desigualdad de trato. La mayoría de las políticas públicas deben modificar su enfoque, incluso las que están enfocadas a combatir la discriminación. Ustedes sabrán, en los últimos años, del principio de los 90 para acá, platicando hace unos años con el director general de CAPUFE, de Caminos y Puentes Federales, yo le preguntaba en dónde está la política igualatoria de CAPUFE, y CAPUFE decía, pero ¿yo qué? Yo no discrimino, nosotros solo hacemos caminos y puentes federales. Perfecto. Ahora, súbete en una silla de ruedas y trata de ir al baño viajando por autopistas federales de aquí a Ciudad Juárez. ¿Saben cuántos baños accesibles tenemos de aquí a Ciudad Juárez? ¿En las autopistas? ¿No? No hay. No existen. Eso es desigualdad de trato.
en infraestructura carretera, que pareciera no es una cuestión que tiene que ver con igualdad, no tiene que ver con discriminación. Evidentemente, hacia dónde van las carreteras y hacia dónde llega el desarrollo también produce un efecto igualatorio o desigualatorio, pero la propia construcción de la infraestructura urbana, social, hospitalaria, educativa, las oficinas públicas hacen inaccesible ya la posibilidad de la igualdad de trato. Necesitamos un claro y eficiente enfoque antidiscriminatorio, y esto es una cuestión que se tiene que dialogar, debatir y de alguna manera tener una propuesta, me parece, específica en cada una de las instituciones. ¿Qué es lo que le toca al Indesol, Yolo, cuál es la política y el enfoque antidiscriminatorio del Indesol? Seguramente es distinta que la que debe tener el gobierno de Chihuahua, ¿no? Y la política, la postura del gobierno de Chihuahua ante CONAGO, ¿no? Son distintas, pero tienen que ser claras para el grupo y para el personal que está ahí. Las políticas antidiscriminatorias en particular las podemos agrupar en cuatro grandes grupos: las que tienen como una perspectiva concreta reducir la discriminación, acotar las desigualdades. La protección contra actos de discriminación, ahorita trataré de dar una visión muy rápida de cada uno. La protección específica para grupos históricamente discriminados, las políticas públicas proactivas y la batalla cultural. Sin estas no podemos hacer que haya una reducción de las desigualdades. Les doy un ejemplo que también ha pasado en México, que pasó a partir del 95 hasta el año 2008. Creamos un enorme marco legal, 33 leyes, 32 estatales y una general para los derechos de las personas con discapacidad. Desde el 95, que fue la primera, hasta el 2008, que aprobamos ratificamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tuvieron estas 33 leyes una perspectiva de la discapacidad homologada a enfermedad y a minusvalía. De tal manera que lo que ofrecieron y lo que propusieron las leyes, sobre todo para quien tiene discapacidad, es atención en salud y rehabilitación, no inclusión al ejercicio de derechos, no derechos económicos, no derechos políticos. No es que no estuvieran mencionados, sino la acción que mandataba a las instituciones este marco legal no daba para eso. Es decir, no protegía contra actos de discriminación, no tenía medidas específicas para las personas con discapacidad históricamente discriminadas contra su desigualdad, y no obligaba a políticas públicas proactivas. La protección contra la discriminación. Es necesario que toda política antidiscriminatoria para las instituciones que son especializadas en ello, que tienen un mandato específico, y para las que no, que son la gran mayoría, pero que están obligadas según el artículo 1 constitucional, tengan procedimientos de protección efectiva para las personas y grupos que sufren actos concretos de discriminación. ¿Qué quiere decir? Que proteger a la sociedad contra la discriminación nos toca a todos y a todas. Hace unos años tuve un diálogo con Sebastián Lerdo de Tejada, que lamentablemente acaba de morir hace unos días, el director general del ISSSTE, y él me decía: vamos a promover una cultura de protección contra la discriminación en todas las inmuebles del ISSSTE, que ya no me acuerdo si son 1,400 o 14,000, pero son un mundo de inmuebles en el país. Y me dijo: te ofrezco poner un buzón de quejas y que ahí toda la gente se queje para que haya un mecanismo de protección. Y yo le dije: pon 5 buzones de quejas en cada uno, pero tú las atiendes. Y me dijo: ¿y yo por qué? ¿No? Porque eso dice el artículo 1 constitucional. A todas las autoridades en el ámbito de su competencia les toca proteger, además de respetar, garantizar, proteger los derechos humanos, ¿no? Y enseguida, 2 párrafos después, habla del derecho a la igualdad y a la no discriminación. A todas las autoridades nos tocan estos mecanismos de protección.
También protecciones específicas para grupos históricamente discriminados. El derecho a la no discriminación, dice aquí, no pierde generalidad, no deja de ser para todos y para todas cuando despliega acciones, lineamientos, reglas de protección específica para los grupos que viven mayor discriminación, para los grupos que han vivido históricamente mayor discriminación, para los grupos que siguen siendo las víctimas mayores de discriminación. Esto todavía no es una acción afirmativa, ¿no? Es un trato desigual, ventajoso, todavía no es una acción afirmativa, pero sí es un mecanismo de protección específico, ¿no? ¿Cómo podemos proteger en la perspectiva de la relación institución pública ciudadano a las personas que no son hablantes del español? 8 millones casi, yo creo que nos va a dar el conteo, el censo, la encuesta intercensal de este año. Va a haber más o menos 7, 8 millones de personas que son hablantes de una lengua indígena. ¿Qué tipo de protección específica tienen las instituciones o de acceso? Protección no solo quiere decir de defensa cuando hay un acto de discriminación, es justamente prevención contra la discriminación. Políticas públicas proactivas, es decir, acciones concretas en favor de los grupos. No solo defensa cuando hay discriminación, no solo mecanismos específicos para los grupos que mayor discriminación viven permanentemente, sino obligación de establecer condiciones de acción para los grupos en situación de discriminación. Desde el año 1994, ustedes saben, se modificó la Ley General de Educación y permitió que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación regular, igual que las personas sin discapacidad, pero no tenemos las medidas proactivas que permitan que haya integración inclusiva y educación inclusiva en el país. Todavía, ya tenemos 21 años de esa modificación de la Ley General de Educación, no tenemos las medidas proactivas suficientes. Hay algunos casos específicos, hay algunas escuelas, hay algunas comunidades educativas, pero no tenemos este proceso de igualación que deberían de referir las políticas públicas. Y la batalla cultural, la parte cultural, porque regresando al inicio, toda forma de discriminación tiene, no como origen único, pero tiene un factor causal que está centrado, está arraigado en prejuicios y estereotipos. Todas ustedes, todos ustedes, yo, tenemos prejuicios y estereotipos sobre los demás, sobre quiénes son, sobre qué tipo de calidad, de posibilidad, de derechos deberían de merecer los grupos de población, y necesitamos gobernar desde lo que dice la ley, no desde nuestros estereotipos y prejuicios. Lamentablemente hay una enorme cantidad de decisiones de política pública que se toman a partir de la cultura del funcionariado. No se toman a partir del marco legal, se toman a partir de la cultura del funcionariado, ¿no? De lo que nosotros creemos que tiene que suceder. Y de esto, bueno, ustedes conocen muchos casos, conocemos muchos casos que nos llegan, muchas quejas, en donde el problema no era el marco legal, el problema no era el mandato de la institución, el problema es la decisión discrecional, personal, o de un funcionario público en particular, o del grupo, de la cultura que hace esto. Les doy un ejemplo. En 2012 hicimos una resolución por disposición contra la Comisión Federal de Electricidad por un caso, el caso de una persona que solicitó empleo en la comisión, a la cual se le hizo un examen de VIH sin su consentimiento. Se le hizo un segundo examen de VIH sin su consentimiento nuevamente, después se le informó sin guardar confidencialidad que era portador del virus y después se le negó el empleo. Cuando presentó la queja y fuimos con la Comisión Federal de Electricidad, la comisión nos dijo, eso en principio es una protección contra él. Si está enfermito es mejor que no esté en un espacio laboral porque va a tener problemas con su salud. Pero además no es un acto de discriminación
porque hemos hecho, ya no recuerdo cuántos, Hilda Telles que está por ahí se acordará, pero algo como 3,000 exámenes similares a personas que solicitan empleo. No es un acto de discriminación. Son decisiones, una serie de requisitos que luego parecen requisitos irracionales, desproporcionados, son cuestiones que se toman desde la perspectiva de los prejuicios y los estereotipos de las personas. El enfoque discriminatorio en las políticas públicas. Ayer mencionó Luis F. Aguilar, y también tenemos un taller que se está dando esta tarde para hablar de estos 3 grupos de medidas que tendrían que estar en el ámbito de todas las instituciones, independientemente de que manejen hidrocarburos, que se dediquen a la energía, que se dediquen a la infraestructura, que regulen una aduana. En el ámbito en donde estén, tendríamos que tener estos 3 tipos de medidas. Medidas de nivelación. Yo diría, como resumen, son medidas de emparejamiento del piso. Medidas que dan la posibilidad de que las personas tengan acceso al empleo, acceso al servicio, acceso a la regla de operación, acceso a la información pública gubernamental, acceso a los bienes públicos en general, y que no tienen hoy día acceso por una cantidad de situaciones X, ¿no? Ayer Santiago Corcuera me decía que en el lugar en donde fue a votar en las elecciones pasadas había 3 escaleras distintas para llegar a la urna, ¿no? 2 para llegar a la casilla y después otra más para llegar a la urna. Dice, bueno, ahí ni con grúa hubiera podido votar una persona con discapacidad. Esa es una cuestión física en donde vemos la desnivelación del acceso a los servicios y a los bienes públicos, pero en realidad tenemos muchas otras que no son físicas. La gran mayoría no son físicas y entonces no son visibles. Ese es un gran problema, ¿no? Asumimos que no existen dificultades para que las personas tengan, que no existen desniveles en lo que determinamos como políticas públicas para que las personas tengan acceso a los derechos. Tenemos además las medidas de inclusión, que también son medidas de protección contra la exclusión. Hay para muchos bienes y servicios la posibilidad de tener el acceso, el ingreso. Perdón, les voy a poner un ejemplo de una cuestión de una medida de nivelación. Me tocó hace unos años en la atención a un desastre natural una política gubernamental en donde a los hombres que habían sido afectados por las inundaciones se les daba el material para reconstruir la casa. A las mujeres que eran jefas de familia, que habían sido afectadas por las inundaciones, se les daban un par de gallinas y un borrego. Y las mujeres decían, oiga, pero yo también me quedé sin casa. Sí, pero usted es mujer. Sí, pero no, yo soy la jefa de familia. Sí, pero usted es mujer. No era una decisión discrecional eso de la persona que daba los apoyos o los subsidios. Era una política que estaba establecida. Hay una determinación de quién es el jefe del hogar y entonces quién tiene el derecho a ese bien, a ese subsidio. Ahí necesitamos una medida de nivelación. Tenemos muchísimos lugares, muchísimos espacios donde necesitamos medidas de nivelación. Las medidas de inclusión, cuando hemos tenido acceso a la política, al servicio, al bien público, a la protección del marco legal, necesitamos que no solo no nos excluya, sino que permita nuestro desarrollo. Si estamos en una oficina pública y vivimos con VIH, es posible que vamos a tratar de ocultarlo hasta donde podamos, ¿no? O es posible también que si no somos heterosexuales vamos a tratar de ocultarlo hasta donde podamos. Es posible que si hablamos una lengua indígena vamos a tratar de no usarla hasta donde podamos, ¿no? Ayer me decía uno de los meseros que trabajan aquí en el hotel, ayer tomando café, escuchaba el panel y me decía, eso que dicen allá los de enfrente sobre los indígenas está muy bien, pero no va a suceder.
a los indígenas, el señor Totonaca, solo nos usan, solo nos utilizan políticamente, solo nos buscan, a mí me buscan siempre para que sea de este partido o que sea del otro partido o que sea del otro partido, no me buscan para nada más, ¿no? Hay una medida, hay una falta de posibilidad de inclusión a los bienes y servicios. En realidad hay una utilización, también hay un maltrato, hay una discriminación, pero no hay medidas efectivas de inclusión y no hay protección contra la exclusión de los bienes y servicios. El despido por embarazo, que sigue siendo una de las cuestiones de mayor queja en CONAPRED, también el COPRED lo tiene, ¿no? Tiene una campaña aquí en la Ciudad de México sobre la protección contra la discriminación por embarazo. Es una de las situaciones que más excluyen a las personas, que es una medida de exclusión, igual que el tener cualquier tipo de diversidad dentro del espacio laboral. Al menos 3 tipos de cuestiones tocan hacer para que podamos tratar de completar integralmente una política pública. La parte jurídica, también hablaba de la parte cultural y la parte político-institucional. La parte jurídica, porque aun cuando tenemos ese marco legal basado en el artículo 1 constitucional a partir de la reforma de junio del 2011, no podemos abstraernos de que México tiene decenas de miles de normas, leyes secundarias, bandos municipales, reglas de operación, decenas de miles, y todas esas, la enorme mayoría de esas, se hizo antes de la reforma constitucional. No solo eso, se hizo con una perspectiva distinta a la reforma constitucional en derechos humanos. Es decir, México funciona con 2 marcos legales, una constitución que dice que es para allá y un marco legal que sigue diciendo otra cosa. Un marco legal que es el que está cerca del magistrado de circuito, que es el que está cerca del Ministerio Público, que es el que utiliza el policía en la calle, que es el que utiliza la trabajadora social en el hospital público. Ese marco legal no tiene una perspectiva todavía de derechos humanos. Necesitamos entonces continuar haciendo la armonización del marco jurídico, ¿no? hasta que terminemos. Seguramente nos vamos a llevar muchos años, pero eso es parte de la actividad de las instituciones públicas. La estrategia cultural, de la cual ya me he referido y diré una última cosa después, y la estrategia política institucional, rediseñar, repensar las acciones del Estado. Hay hay 2, quizá digamos, cuestiones que pueden funcionar como indicador o medidor, que no son institucionales, que no son formales, pero que sí son de sentido común, me parece, y pueden ayudar. ¿Cómo podemos saber que una política pública no es discriminatoria, es de calidad? Yo creo que una manera de saberlo es, si lo acepta mi jefe, está bien, para él, no si lo acepta para los demás. Si él utilizaría esa política pública, está bien. Es posible que tampoco esté bien todavía, ¿no? Pero tiene posibilidades mejores. Tenemos una perspectiva de justificación de la desigualdad muy grande, muy amplia. En la encuesta nacional sobre discriminación preguntamos, ¿se justifica? Les había mencionado que golpear a los niños para que obedezcan a los padres, 27% de la población sí. Darle los alimentos sobrantes a las trabajadoras del hogar, 26% sí. Llamar a la policía si hay jóvenes reunidos en la calle, 52% sí. Volteemos la pregunta, ¿se justifica que ustedes los golpeen para que obedezcan a la autoridad? 0%. ¿Se justifica que les den los alimentos sobrantes de sus jefes? 0%. ¿Se justifica que llamen a la policía si están con otras personas en la calle? 0%. ¿No? Tenemos creo que esto lo podemos utilizar siempre para medir. Esto que yo creo que es bueno para la sociedad, para el usuario, para el beneficiario del programa público, ¿lo aceptaría para mí? ¿Lo aceptaría para mi jefe? Es un buen indicador, porque normalmente para nosotros no buscamos la desigualdad,
para nosotros no justificamos la discriminación. Entonces, por el sentido común podemos lograr mucho para la modificación de las estrategias institucionales. Termino con esta perspectiva. Algunas características antidiscriminatorias en la totalidad de las políticas públicas, no importa de qué política pública se trate. La primera, que tiendan a transformar el entorno. Doy un fundamento que es legal, pero también conceptual de esto. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hace una distinción entre lo que es discapacidad y quién es una persona con discapacidad. Dice que una persona con discapacidad es aquella que tiene una limitación física, intelectual, sensorial o mental o psicosocial. Es una limitación que la pone en una desigualdad con respecto a las demás personas. Pero la Convención dice enseguida que la discapacidad, ya no habla de la persona, habla de la discapacidad, es la relación que tiene una persona con discapacidad y su entorno. Una relación de barreras, de obstáculos, de actitudes, de situaciones que no le permiten vivir en igualdad de condiciones. Lo que dice la Convención es que el problema que tienen para la inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad no es su discapacidad, es el entorno. Es un entorno que no está hecho para quien tiene discapacidad, ¿no? Y ustedes pueden ver el desarrollo de una persona, un adulto con síndrome de Down que vive en Estocolmo y una que vive en la montaña de Guerrero, con el mismo nivel de síndrome de Down. La diferencia no la hace la discapacidad, la diferencia completa la hace el entorno. Allá puede tener seguridad social, puede tener acceso a la educación, puede tener protección contra riesgos, puede tener menos rechazo intrafamiliar y social, no va a tener esas mismas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una gran cantidad de políticas públicas que están pensadas en o modificar a las personas o en asumir que la responsabilidad de la discriminación la tienen las personas. La encuesta del 2005 decía cómo se puede disminuir la discriminación a las personas homosexuales, que no se les note, ¿no? Es decir, el problema de que yo discrimine es que no me gusta lo que veo. Si el otro permanece en su casa o dentro de su closet, yo no tengo problema y entonces nos respetamos todos, ¿no? ¿En dónde está el problema de la discriminación? En el discriminado. ¿Por qué las personas indígenas no tienen acceso al desarrollo en igualdad de circunstancias? Porque hablan su lengua, viven según sus costumbres, visten su propia vestimenta. Es decir, no se integran, no tienen posibilidades. La encuesta lo dice tal cual. Si no tuvieran esas características, tendrían mejores posibilidades de desarrollo. ¿Qué ha hecho la política pública y la legislación muchas veces? Tratar de que para el desarrollo de los grupos que mayor viven discriminación o vulnerabilidad, cambiemos a la persona, modifiquemos la situación de las personas, las características de las personas con discapacidad, de las mujeres, de los migrantes, que los migrantes sepan cómo defenderse, por ejemplo. Les damos información, papeletas, bolsas de alimentos, etcétera, donde dices cómo defenderte. Necesitamos cambiar el entorno, necesitamos que el entorno no los agreda, necesitamos que no sean víctimas del crimen organizado, ¿no? Necesitamos que no tengan que subirse a la bestia ni a ninguna posibilidad de riesgo para su vida. No necesitamos decir la responsabilidad está en ti. Y hemos creado, no sé cuántos, pero ustedes podrían sacar la cuenta, a partir del año 2000 para acá, una enorme cantidad de políticas de subsidio a los grupos de población, ¿no? Para mujeres, jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, cada vez más y más y más, en donde me parece que parte de lo que hacemos es transferir, junto con el subsidio, la responsabilidad del Estado. Aquí está tu recurso, cúbrete tus necesidades, ¿no? Tenemos, en la Ciudad de México teníamos hasta el año 2009 casi 450,000 personas, poquito menos, que reciben un subsidio por parte del Estado, lo cual no está mal. Hasta el año 2009, con poco más de 900,000 personas adultas mayores, 0 hospitales geriátricos, ¿no?
La responsabilidad del Estado se transfiere junto con el subsidio. No es un problema solamente de los programas de transferencia financiera, porque así funcionan muchos programas de política pública, mediante la transferencia de la responsabilidad, que tiendan entonces a transformar el entorno. El segundo, que tiendan a reducir desigualdades. Este es un componente de alguna forma novedoso. Novedoso, ¿por qué? Porque los programas de política pública no se hicieron para esto. Se hicieron para administrar bienes, se hicieron para resolver problemas, se hicieron para administrar servicios, se hicieron para desarrollar energía, se hicieron para muchas cosas, pero no se hicieron para disminuir la desigualdad. Se hicieron para atender la pobreza, se hicieron incluso para solventar carencias de la población, pero no para disminuir la desigualdad. ¿Cómo desde cada espacio de política pública se puede disminuir la desigualdad? Si hemos tenido tanta y tan buena organización, tan efectiva organización para reproducir la desigualdad, podemos tenerla para reducir desigualdades. La tercera, que no busque soluciones unidimensionales a problemas multidimensionales y multifactoriales. Casi todos, regreso a lo que mencionaba Luis F. Aguilar, todos los problemas y situaciones que tiene que atender la política pública son multidimensionales y son multifactoriales. No pueden resolverse con acciones de política pública unidimensionales. Eso no quiere decir que una institución, sea la que sea, asuma todas las atribuciones que no tiene, para las cuales no tiene fundamento legal. Quiere decir que no podemos hacer política pública si no la hacemos de manera articulada. Creería que tanto como la corrupción, a este país le hace un enorme daño en la falta de articulación de las instituciones. Tenemos miles y miles y miles de instituciones en el país, generalmente desarticuladas, generalmente que no trabajan, no es que no colaboren, no es que no tengamos grupos, comisiones intersecretariales, espacios de diálogo, esos tenemos muchísimos. Al principio de este año hicimos una contabilidad en el CONAPRED, estábamos en 76 grupos que tienen un fundamento, un reglamento, una obligación, en donde CONAPRED tiene que estar por alguna cosa, 76 grupos de trabajo. Bueno, pues casi que tenemos que destinar a una persona a un grupo. Tenemos muchos grupos, pero no tenemos una articulación efectiva. 4, que fije criterios de interpretación pro persona y elimine espacios de discrecionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que las decisiones sobre qué es lo mejor para la implementación de un programa, qué es lo que hay que hacer cuando no sabemos, cuando hay distintas posibilidades o rumbos que tomar, tienen que estar tomadas según el marco legal, y el marco legal indica lo que mejor protege los derechos de una persona, no lo que dice el jefe, no lo que se le ocurrió, lo que se me ocurrió en el momento, no lo que yo considero que es mejor, porque para los niños con discapacidad, por ejemplo, es mejor que no estén en las estancias infantiles, porque ahí no tenemos manera de cuidarlos, y como lo que se trata es de protegerlos, mejor que no vengan a las estancias infantiles. Ese es un caso de la vida real, de una enorme institución pública en este país, que tomó una decisión con una interpretación que no es pro persona, ¿no? Y ha afectado durante años a miles y miles de niños con discapacidad. Tomamos muchas decisiones a partir de criterios que no son el constitucional. El 5, que no construya eslabones de accesibilidad aislados. Un ejemplo me lo dio una persona con discapacidad física, subió en el centro de la ciudad a una rampa, llegó a otra, a la esquina siguiente, ya no pudo bajar porque ahí no había rampa, regresó en la silla de ruedas hasta la cuadra anterior, bajó, se fue por el arroyo vehicular, cuando llegó a la siguiente cuadra vio una rampa y dijo: mejor no me subo, porque si no hay rampa en la siguiente cuadra tengo que volver a hacer lo mismo. Construimos accesibilidad a los programas públicos, a los servicios, a los bienes, pero aislados, muchas veces aislados. Entonces sí damos el derecho al voto, pero no damos la posibilidad de que se ejerza. Sí damos el derecho
a la transparencia y la información pública, siempre y cuando no seas ciego o sordo, o hables una lengua indígena, o vivas en una zona donde no hay internet, o ¿no? Siempre tu responsabilidad. Tenemos una política o una cultura institucional de construir eslabones de accesibilidad aislados que siempre representan sin duda una mejora, eso creemos, porque ya pudo subir la persona con discapacidad, pero puede ser que en realidad resultan una empeora, ¿no? Porque la gente tiene que hacer los caminos de regreso, ¿no? Y el sexto es que regule la acción de los particulares para evitar discriminación. Ayer alguien preguntaba a Luis F. Aguilar si las políticas neoliberales no son como no lo decía así, pero escuchamos mucho, no son la expresión más fuerte contra una política de un Estado de Derecho, la política de un Estado de bienestar, por ejemplo. Una cuestión que me parece que hemos hecho en contra del estatismo en México y en otros países, el estatismo que tuvimos una buena parte del siglo pasado, sobre todo en la construcción de nuestro Estado-nación, ha sido abandonar muchos espacios en donde el Estado no tendría que estar. El Estado mexicano tenía una fábrica de bicicletas, tenía una fábrica de dulces, hacía una serie de cuestiones en donde no tenía que haber una acción de la política pública, pero ha abandonado espacios en donde tenía que estar. Básicamente la regulación de los privados, las relaciones que se dan entre las personas, los bienes y servicios de cualquier tipo que recibimos, adquirimos o necesitamos, la gran mayoría vienen de parte de particulares. Numéricamente al menos la gran mayoría vienen de parte de particulares, pero no hay acción regulatoria del Estado, ¿no? Tenemos ese 94% de trabajadoras del hogar sin contrato porque no hay acción regulatoria del Estado para esa relación empleadora. No tenemos una regulación del Estado en los abusos de autoridad. ¿Qué permite eso? Permite de alguna manera que existan en la sociedad figuras que simbólicamente podemos homologar al cadenero del antro. El cadenero del antro es una persona que asume absolutamente bajo unos criterios decididos, discrecional, prejuiciosa, estereotipadamente las decisiones de quién entra y quién no entra, ¿no? Creo que todos lo sabemos, además no solo todos sabemos que existe hace años y el cadenero del antro sigue estando ahí. Hay muchos cadeneros del antro en la sociedad, en muchos espacios, que tendría que regular la autoridad pública, ¿no? Y esto no es una intromisión, me parece, del Estado, porque la función del Estado, además de garantizar igualdad, tiene que ser de regular la relación entre los ciudadanos y las ciudadanas para que esto ocurra, para que podamos ejercer derechos en igualdad de circunstancias. Bien, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido una exposición amplia, clara, y pues han llegado muchísimas preguntas. Esperemos y démosle paso. He tratado de agrupar algunas de ellas para ver si podemos responder el mayor número. Hay varias de ellas que nos hablan de la relación entre la discriminación y la violencia, la discriminación y la corrupción, la discriminación circular, cómo vamos generando esta discriminación de unos hacia otros. Creo que podríamos empezar con este primer grupo de preguntas, donde está viéndose que la discriminación no es un hecho aislado, sino vinculado con otros hechos sociales. Hay una pregunta, ¿cómo se puede pensar o asumir que las personas discriminadas ejercen a su vez discriminación? La discriminación es un fenómeno parecido en ese sentido a la violencia. Una persona que aprende la violencia porque vive en un entorno violento, porque fue víctima de violencia, tiende mucho más a reproducir la violencia. Los grupos de población, las personas que tienden a vivir la discriminación como normalizada, como asumida,
como dada desde que nacen hasta que mueren, también tienden a reproducir la discriminación de distintas formas. Por eso la discriminación se vuelve un círculo vicioso, y la sociedad no está dividida, como para efectos de cuestiones de delitos, en víctimas y en victimarios. De la discriminación participamos todos de distinta manera, ¿no? En algún momento como víctimas, en otros como victimarios, en otro como apoyadores pasivos, digamos, de esta discriminación. Y creo que una de las cuestiones son, por ejemplo, los usos y costumbres. Los usos y costumbres, no solo los indígenas, también los indígenas pueden ser profundamente discriminatorios, y hoy día tenemos una contradicción entre el artículo 2 constitucional El papel de la ciudadanía. El papel de la ciudadanía. Me parece que hay un muy buen ejemplo que tenemos como país respecto del derecho al medio ambiente sano. En el derecho al medio ambiente sano hay una serie de acciones que hemos emprendido desde hace varias décadas: regular el uso del agua para evitar que haya dispendio de energéticos, para una serie de cuestiones que hoy se han convertido en un mecanismo que las nuevas generaciones conocen, saben, estudian, está en la currícula, y los niños y las niñas saben que apagar la luz y cerrarle a la llave es necesario, pero todo ha sido a partir de decisiones de política pública. Ha habido decisiones expresas de política pública, ha habido un cambio cultural de varias décadas en ese sentido, ha habido mecanismos de trabajo para que haya una posibilidad entonces de corresponsabilidad entre la ciudadanía y las acciones del Estado. Ahí en medio ambiente sano, si no hay adecuadas decisiones a nivel internacional, de las transnacionales, de los organismos internacionales, no se supera la cuestión. Si no hay acción ciudadana, tampoco. En la situación de discriminación me parece que es igual, pero la responsabilidad de que haya un cambio cultural es del Estado, no es de la ciudadanía. Es del Estado en un Estado democrático. Cuando hay estados totalitarios y autoritarios, la responsabilidad ciudadana es cambiar esos regímenes, pero en un estado democrático es responsabilidad de las instituciones públicas.
hablan del papel de la cuestión del presidente del INE en la conversación, supongo que filtraron y se conoció en los medios de comunicación. Hace un rato decía, todas las personas, todas absolutamente, tenemos prejuicios y estereotipos sobre las demás personas. Eso creo que nadie puede decir que está exento de ello. Prejuicios y estereotipos no pueden normar nuestras decisiones de política pública. Cuando los norman, se convierte en un acto de discriminación porque normalmente limitan el ejercicio de derechos y libertades. Y yo creo que aquí hay que conocer, sería lo mejor, la totalidad de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, pero sobre todo la definición, la nueva definición de discriminación que tiene esta ley en el artículo, ¿cuál es, Mireya? Cuarto. En el artículo cuarto. Esta ley dice que la discriminación siempre supone el ejercicio de derechos, libertades o la desigualdad de oportunidades. No supone que tengamos prejuicios y estereotipos. Los prejuicios y estereotipos no están regulados ni por la ley ni por la Constitución. No está prohibido que los tengamos, sería ir en contra de la naturaleza humana. Lo que está absolutamente prohibido es que tomemos decisiones que afecten derechos y libertades de las personas. Y en particular aquí yo quisiera decir, el Consejo CONAPRED no abrió una queja en este caso, porque me parece que hay algo que tenemos que cuidar en términos de un Estado de Derecho en general, no solamente del derecho a la no discriminación, sino un Estado democrático de derecho. Tenemos que cuidar la legalidad con legalidad, tenemos que defender derechos humanos cumpliendo con los derechos humanos, cumpliendo con el marco legal. Este país tiene prácticas de tortura porque buscamos el acceso a la justicia vía métodos ilegales. Tenemos desaparición forzada porque tenemos métodos ilegales para buscar la seguridad pública. Tenemos una gran cantidad de cuestiones porque utilizamos métodos ilegales en muchas cosas. Creo que, aunque sea con decisiones pequeñas, sí tenemos que ponerle un alto a la ilegalidad en la toma de posturas y de decisiones de las instituciones públicas. Bueno, también hay otras preguntas que quieren saber si se puede certificar a las instituciones que hacen acciones o toman medidas contra la discriminación. CONAPRED, el INMUJERES y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hemos creado, a partir de 3 instrumentos que teníamos cada una de las instituciones, una certificación sobre igualdad laboral. Se llama, todavía no tiene nombre, ya le buscaremos uno pronto, pero es una certificación en igualdad laboral que vamos a dar a conocer en julio de este año y que queremos, junto con la Secretaría de la Función Pública, proponer la obligatoriedad a todas las instituciones públicas. Ahora no la obligatoriedad a las privadas, aunque ya la tienen. Una certificación de este tipo es una suma de obligaciones legales que ya existen y es una serie de mecanismos y metodologías para cumplirlos, pero sí para que todas las instituciones no tengamos mecanismos discriminatorios ni al interior, ni en los procesos de contratación, ni en la cultura institucional, ni en la relación con los usuarios beneficiarios de los servicios públicos. Yo creo que a partir del directorio que tenemos de este curso también les haremos llegar la invitación para que puedan participar de este proceso de certificación. Sí, y también preguntaban si la exposición de Ricardo, su presentación puede estar disponible. Todas las presentaciones que nos entreguen las y los ponentes aquí y en los talleres van a estar disponibles en la página web donde hicieron su proceso de inscripción y esta página es permanente. Además, ahí se cargarán materiales que consideramos que les pueden ser útiles. Otra serie de preguntas importantes tienen que ver cómo se aborda o cómo puede influir desde la escuela, desde la infancia, esta formación hacia la igualdad y hacia la no discriminación. Voy a regresar, perdón, Sí. a una cuestión con respecto del tema del INE que se trató.
solo para decir, desde el CONAPRED, yo creo que una cuestión que no solo nos asombra, sino también nos indigna mucho, es muchas veces la enorme indignación que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación sobre expresiones que utiliza alguien, algún artista, deportista, funcionario, etcétera, y sobre todo contra la población indígena en particular, y la casi nula indignación por la desigualdad en el acceso a bienes y servicios, derechos que hay contra la población indígena. Que salga el índice de desarrollo humano en México y se vea indicador por indicador la desigualdad entre indígenas y no indígenas, no produce un tuit, no produce una reacción, no produce una queja, debería ser motivo de queja. Hay una acción sistemática del Estado que está poniendo en una situación de desventaja en el ejercicio de derechos a la población indígena, no produce reacción. Y aquí yo creo que esto nada más sí es expresión del cambio cultural que necesitamos. Necesitamos mecanismos de confrontación contra las situaciones más profundas de discriminación, pero eso implica mover el sistema de privilegios. No implica solamente la protesta mediática o la protesta a veces violenta en las redes sociales, implica una modificación del sistema de privilegios para que 17 millones de personas indígenas tengan mejores condiciones de vida en nuestro país. Tenemos que disminuir los techos y los índices de acceso a la riqueza sin fin, por ejemplo. Tenemos que disminuir la corrupción. Implica modificar el sistema de privilegios. Y yo también les invitaría ahí, como ciudadanos y ciudadanas, que tengamos una confrontación y una indignación sobre las situaciones más profundas de discriminación y las más invisibles, que las miles y miles de personas que están en las cárceles en este país no estén en principio estigmatizadas porque tenían que estar ahí y porque quizá todas las personas que murieron ejecutadas tenían motivos para ser ejecutadas. No hay motivo para ejecutar a una persona en este país y tampoco hay motivo para que una sociedad deje pasar estas situaciones así nomás. Perdón, sobre la infancia en las escuelas. La discriminación es un proceso aprendido, es un proceso, es una práctica social aprendida y eso creo que es una buena noticia. ¿Por qué? Porque se puede reaprender, porque se puede desaprender. No es un asunto genético, no es algo que esté en el alma de los mexicanos, ¿no? Quienes han vivido en el extranjero ven que incluso se puede uno acostumbrar a no comer chile un rato, ¿no? También podríamos acostumbrarnos a no discriminar y podemos estar en otros espacios en donde hay mecanismos distintos de comprensión de la relación entre los grupos sociales, porque las sociedades han hecho procesos de reaprendizaje. Creo que tenemos que hacerlo básicamente en 4 espacios que son los grandes educadores sociales. La educación, evidentemente formal, la publicidad que educa, lo que vimos con los niños en el video es un fruto de la publicidad, entre otras cosas, ¿no? La publicidad que educa y maleduca, los medios de comunicación, en general todo lo que se transmite en los medios de comunicación, como la posibilidad hoy de una normalización y aceptación de la violencia, porque los niños y las niñas adolescentes tienen una relación con la violencia vía los medios de comunicación desde que nacen prácticamente hasta que llegan a la vida adulta, y las iglesias, las expresiones, todas las expresiones religiosas que también pueden ser un mecanismo profundo de construcción de la igualdad y pueden ser mecanismos muy hábiles también de construcción de discriminación. Son grandes educadores sociales a los cuales, además de la parte formal en donde tenemos que intervenir, el Estado tiene que intervenir en todas estas. También hay un gran número de preguntas en relación con qué tipo de sanciones se deben imponer cuando incumplimos la obligación del derecho a la no discriminación. Hace 2 años que estuve en Suecia en la oficina del Ombudsman Antidiscriminación. Yo le preguntaba y le pedía los lineamientos, los documentos, las políticas que tenían de medidas de reparación del daño, medidas de no repetición, y me decían ellos, ¿medidas? No, aquí no tenemos nada de eso.
Si alguien comete un acto de discriminación, dependiendo del tipo de acto de discriminación, pero digamos un acto de discriminación leve, algo equivalente como a 5,000 euros de multa, ¿no? La segunda vez que lo cometen, si es un negocio, un empleo, si es una persona empleada, se cierra el negocio, se desemplea la persona, etcétera, ¿no? Pierde, digamos, el derecho a estar lo que está haciendo y tiene una fuerte sanción económica, ¿no? Entonces, la oficina del Ombudsman Antidiscriminación en Suecia es una oficina muy pequeña que impone muy pocas sanciones, porque cuando hay sanciones se ejecutan y las sanciones se respetan, ¿no? En el ámbito de la discriminación tenemos el mismo problema que tenemos para casi todas las definiciones y obligaciones públicas, no hay sanciones. La ley de derechos de las personas con discapacidad del 95 del Distrito Federal tenía la totalidad de las obligaciones de la ley eran para el Estado y la totalidad de las sanciones eran para los ciudadanos, estacionarse en un lugar prohibido, tapar una rampa, etcétera. Esa ley obligaba a la elaboración de un reglamento de la ley en 180 días. Tardó, Pablo Llanes debe de saber, porque Pablo logró sacar el reglamento de la ley, 11 años y 4 meses en salir el reglamento de la ley de discapacidad. Cuando salió la ley, al mes siguiente hubo cambio de gobierno, cambiaron la estructura de la Secretaría y ya no hubo manera de aplicarla. A los 15 años se derogó la ley, tenemos una nueva ley, pero como esa ley, tenemos muchísimas leyes en donde la ley define obligaciones y no impone sanciones, ni a los particulares ni a los servidores públicos. La ley contra la discriminación en su versión anterior, en la versión del 2003, decía que los servidores públicos pueden ser incluso sancionados, pueden ser llevados a los órganos de control, puede imponerse medidas contra ellos cuando hay actos de discriminación, pero contra particulares, si los particulares no aceptaban el proceso de conciliación, ahí llegaba el proceso legal. Es una ley que obligaba y que daba puerta abierta a la discriminación, eso hasta el año marzo del 2014. Ahora tenemos una serie de medidas que están puestas allí, pero yo creo que tenemos que alcanzar, lo que tenemos que alcanzar como sociedad es la sanción social. El hecho de que la sociedad como tal no acepte un acto de discriminación y entonces sea una cuestión, digamos, discutida, que sea una sanción penada socialmente por los demás, que no se permita, por ejemplo, con respecto del ejemplo que mencionaba de las trabajadoras del hogar, en el contrato en Uruguay, a partir de un cambio legal que hicieron en 2006, ya hay una sanción social a los empleadores que no tienen contrato. ¿De quién? De los demás empleadores, que le dicen, ¿cómo que no tienes contrato? ¿Cómo que no tienes seguridad social para la trabajadora? Tiene que haber una falta de aceptación de la discriminación. Sanciones existen, el sistema de sanciones, me parece como tal, no va a terminar con la discriminación, como no va a terminar con la violación de derechos humanos. Tenemos decenas de instituciones y organismos no jurisdiccionales que no tienen mucha capacidad de sanción y tenemos muchos más mecanismos jurisdiccionales que tienen capacidad de sanción. Eso no ha mejorado el apego al Estado de Derecho. También necesitamos un cambio cultural. Hay muchísimas preguntas y desafortunadamente tenemos el chicotito del tiempo para poder dar pie a que todos los panelistas y todos los talleres se lleven a cabo de mejor manera. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con bastantes que nos preguntan qué se puede esperar del CONAPRED en relación con esta lucha, qué puede hacer o cómo los puede apoyar o en qué sí puede hacer y en qué no puede actuar. Y también me gustaría, si quieres terminar, ¿en qué te gustaría que las servidoras y los servidores públicos se llevaran como tarea, como resultado de este curso? Lo que yo querría que ustedes esperaran del CONAPRED es que el CONAPRED los ponga a chambear, en realidad, ¿no? Es decir, que seamos copartícipes, comprometidos y no solo mandatados como ya estamos, de que la protección de derechos humanos y la igualdad y no discriminación nos toca a todos y a todas. No es tarea del CONAPRED, era tarea del CONAPRED desde el 2003 hasta la reforma constitucional del 2011, ahora es responsabilidad de todas las autoridades. Entonces,
el CONAPRED debería de poder facilitar el que cumplamos con esta obligación constitucional. Eso sí, poner los mecanismos, poner elementos, poner instrumentos legales, posibilidades de formación, asesoría, apoyo, para que todos cumplamos con esta obligación constitucional. Creo que esa es la parte que deberíamos de esperar, porque estamos obligados, y es la parte que tendría que cada vez hacer mejor mecanismos públicos contra la discriminación, como hay en algunas entidades federativas, hacer que las instituciones públicas hagan su chamba. Ayer me preguntaba alguien, o le preguntaba a Luis F. Aguilar, no es una tomada de pelo que exista una obligación como tal en el artículo 1 constitucional y no haya un presupuesto específico en contra de la discriminación. Yo creo que hay mucho presupuesto en contra de la discriminación. Es las instituciones públicas. Se tiene que ejercer con un enfoque antidiscriminatorio. Pero si hay presupuesto contra la discriminación y hay presupuesto que no es para la discriminación, esto no va a funcionar. Más el presupuesto que desiguala que el presupuesto que iguala y que va al ejercicio de derechos. ¿Yo qué esperaría? Yo creo que además del mandato legal, sí es muy importante que hagamos desde el espacio y la relación social que tenemos como servidores y servidoras públicas una relación distinta con la convicción del servicio que tenemos que dar. Tiene que haber orgullo por el servicio público. El servicio público tiene que darnos orgullo, no solo porque lo hacemos muy bien, sino porque no hay manera de mejorar las condiciones de un Estado si no es a través de un eficiente servicio público. No hay otra manera. Creo que ya la sociedad lo pensaron y lo inventaron, lo crearon, lo intentaron de muchas distintas formas a lo largo de los siglos. El servicio público de un Estado democrático constitucional es el mecanismo más adecuado para lograr una vida en situación de dignidad. Y eso nos tendría que, además de comprometer legalmente, que ya estamos, también comprometernos personalmente, hacer que nuestra convicción sirva para eso. No habría la posibilidad de un servicio público convencido de su responsabilidad con los derechos humanos que permitiera muchas cosas que están pasando en el país. Hace unos días yo estaba con instituciones de empresarios, con organismos empresariales, y les decía, ¿en dónde estaban ustedes cuando pasó todo lo que ha pasado en términos de violencia e inseguridad en el país? ¿En dónde estaba el empresariado? ¿Qué hacía? ¿Qué veía? ¿Qué pensaba? ¿Se protegía? ¿No? También yo creo que tenemos que hacernos esta pregunta como servidores públicos. ¿En dónde hemos estado cuando hemos dejado pasar todo lo que hemos dejado pasar? ¿Y qué nos toca ahora para hacer que México sea realmente el país que tiene que ser? Muchas gracias por su atención. Gracias.